¿Cómo están? Bienvenidos a Desde Otra Perspectiva Podcast. Soy Diego. Soy Santiago. Y les queremos dar la bienvenida a nuestro primer episodio. Sí, es así. En este primer episodio vamos a hablar acerca del libro. ¿Y qué es el libro, Diego? Como personas que hemos sido criadas bajo el ambiente del servicio y el ministerio cristiano, creemos que nuestro libro principal, la guía moral que nosotros seguimos, es la Biblia. Así es. Mira, algo que me parece interesante y aprendí desde niño es que la Biblia es el libro, pero no es solo un libro, sino es una colección de libros. Algunos han decidido llamar a la Biblia como la biblioteca de Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? En lo absoluto. Entonces, como primera introducción queremos llevarles a ustedes a lo que es la concepción bíblica según nuestro punto de vista y también desde el punto de vista de varias personas que se han enfocado a este estudio. Es así. Mira, cuando yo pienso en la Biblia, automáticamente pienso en la palabra de Dios. Y creo que eso es porque yo nací, al igual que tú, en un hogar cristiano, y siempre hemos visto a la Biblia como esa autoridad. Pero esa Biblia, este libro, nosotros sabemos que fue escrita por hombres. Y a nosotros, ¿qué nos garantiza que este libro, que la Biblia, esta colección de libros que fue escrita por hombres, sea la palabra de Dios? Es lo que nos ha llevado a pensar en este caso que, como la Biblia lo menciona, nos encontramos ante libros escritos bajo su guianza. Algo que como nosotros, como personas cristianas y seguramente personas que nos estarán viendo que también profesen la misma ideología o la misma forma de pensar, nos lleva en este caso a llegar a un punto de una verdad absoluta en la que Dios fue quien inspiró a las personas que escribieron la Biblia. Entonces podemos decir lo que le da garantía a la Biblia como palabra de Dios es que Él mismo la guió, o sea, Él mismo la inspiró, la controló y estuvo. Algunos estudiosos dicen que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, pero algunos de esos autores incluso no son 100% verídicos. Por ejemplo, el caso del libro de Eclesiastés. Algunos, y dentro de la tradición se le dice, no, Eclesiastés fue escrita por Salomón. Pero ya en la erudición bíblica o los estudiosos que han ido más profundo le atribuyen a alguien llamado Coelet. Entonces no está 100% seguro quién escribió la Biblia o no está 100% seguro cuándo se escribió la Biblia, pero nosotros podemos decir que estamos 100% seguros que la Biblia es palabra de Dios porque Él mismo fue quien la supervisó y la controló. Ahora, en nuestro tiempo, Diego, ¿tú crees que la Biblia sigue siendo esa autoridad dentro de la iglesia o para la gente cristiana o para el mundo en general? ¿La Biblia es una autoridad o no? Sí, desde el punto de vista en el que nosotros hemos sido criados, creemos que la Biblia es nuestra guía moral, es nuestra base desde la que nace y se forma nuestra conducta. Entonces, desde este punto de vista de personas que hemos sido criadas por padres, por abuelos, por tías, familiares en sí que han estado de servicio en el ministerio, en la iglesia local, creemos fervientemente en la verdad de la Biblia. Eso nos lleva a pensar que la Biblia sí es nuestro moderador de conducta y moral. Bien, pero este podcast lo hemos llamado Desde Otra Perspectiva. Y lo que estamos conversando ahora es la perspectiva en la cual nosotros crecimos, en la cual nosotros vivimos. Así que, desde luego, este podcast lo vamos a subir, lo vamos a compartir en redes, así que queremos interactuar bastante con ustedes y que puedan decirnos para ustedes, la Biblia es la autoridad de su vida. Como decía Diego, es ese manual, es ese instructivo donde nosotros encontramos qué es lo que Dios quiere. Y aquí entra un principio del cual cuando yo lo escuché por primera vez me sorprendió, y es la autorrevelación de Dios. O sea, Dios decide revelarse a la humanidad, y esto es interesante, y aquí voy a explicar algo. Nosotros somos seres limitados, nacemos, crecemos, algunos incluso entran en ese proceso ya de tener una familia, un hogar, etcétera, y todos como nacemos vamos a morir, y entonces somos seres limitados, pero Dios es un ser ilimitado. Nosotros como seres humanos estamos dentro del espacio, dentro de la materia, dentro del tiempo. Eso es lo que a nosotros nos rige. Pero Dios está fuera.
pero también está dentro. Entonces, Dios, al ser un ser ilimitado, al ser un ser todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿cómo podría revelarse al ser humano? Entonces, Él decide utilizar recursos que son a nuestro alcance. La naturaleza, ocupa un idioma, ocupa a personas. Es así entonces que la Biblia es la autorrevelación de Dios para nosotros. ¿Qué opinas de esto? La forma en la que Dios se revela es impresionante. Sabemos que si navegamos por los libros históricos que son conocidos, o por los primeros 5 libros en este caso, que son las primeras manifestaciones de Dios hacia la humanidad, es increíble la forma en la que Dios ocupa a las personas. Parte desde la fidelidad, parte desde el punto de vista de que esas personas tienen de Dios al reconocerlo como el creador de todas las cosas, como el rey del universo y como el rey absoluto de todo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es qué veía Dios en esas personas para que ellas sean la inspiración, para que ellos sean los que pongan en papel o lo que tenían para manifestar la gloria de Dios a través para las personas. Vemos los ejemplos de Moisés, que fue uno de los mayores escritores de los primeros libros. Hay algo en esas personas especial que Dios vio para que ellos sean los portavoces de su revelación hacia las personas y hacia el pueblo de que ellos estaban a cargo. Ya, podemos decir, y eso es un patrón bíblico, nosotros podremos creer que como seres humanos encontramos a Dios, pero es Dios quien nos encuentra a nosotros. En el mismo ejemplo que tú tomas, vemos a Moisés, ¿verdad? Moisés, yo lo divido en 3 ciclos, y esos ciclos son de 40 años. Dejando ese primer ciclo de 40 años, donde él nace dentro de esa concepción egipcia que querían acabar con el pueblo hebreo que había crecido bastante, y llega y vive en el palacio, es donde crece Moisés, pero más o menos en esa primera división de 40 años él sale. Va de Egipto porque él mata a un egipcio. Y luego él ve que se están peleando entre su propio pueblo. Les reclama y su propio pueblo es que les dice: ¿tú con qué autoridad vienes y nos hablas? Y él va y sale de Egipto y va a las tierras de Madián. Y es ahí, en esas tierras de Madián, donde conoce a su suegro Jetro, donde conoce a su esposa Séfora. Pero en un transitar de esa vida, él va y se encuentra con una zarza ardiente. Entonces, Moisés no creo que estaba buscando o estaba anhelando ser ese profeta que llegó a ser. O sea, la persona que libertó al pueblo, y como nosotros asumimos, el escritor de los 5 primeros libros, los libros de la ley o el Pentateuco. Y es Dios quien se revela. E incluso nosotros vemos en el libro del Éxodo que Moisés incluso no sabía cuál era el nombre de Dios. Y dice: si voy a liberar al pueblo y a mí me preguntan de parte de quién vengo, Dios le dice: diles que vas de parte del gran yo soy. Y ahí es donde nosotros encontramos el tetragramatón, el YHWH, ese nombre sagrado de Dios que incluso para ellos no lo pueden nombrar ahora, y la traducción lo dicen como Adonai, pero nosotros en nuestro idioma decimos que es Jehová. Pero aquí quiero llegar con esto: es Dios quien se revela con Moisés, y es Dios quien se revela con nosotros. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, bien es cierto, hay una intención de encontrar a Dios, pero más de que nosotros quisiéramos tener ese encuentro con Dios, tenemos que dejar que Él obre, que Él nos muestre qué es lo que quiere revelarnos a través de su palabra. Y creo que eso ayudaría a no tener una gran variedad de interpretaciones. Y ese es el punto que quiero decirte a ti. ¿Te acuerdas hace un tiempo que conversábamos que la Biblia es una sola verdad, tiene una sola interpretación? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Una sola verdad, una sola interpretación? Pienso que al decir que hay una sola verdad, sí hay un camino que de verdad nos dirige a una sola interpretación. Al poner esta verdad absoluta, sabemos que todos los caminos, no sé, esquinas que dobles en todo lo que vayas a leer, en todo lo que vayas a interpretar, todo te lleva a una sola verdad. Eso significa que, como hablábamos contigo, una interpretación nos lleva a diferentes aplicaciones, pero esta aplicación es como un círculo vicioso. Partimos de una interpretación, nos llevamos a una aplicación, pero siempre llegamos a la verdad absoluta. Entonces, la interpretación sí es única, solo que hay diferentes personas que ven
y como este programa se llama Desde Otra Perspectiva, sabemos que en la Biblia hay muchas interpretaciones de Dios, pero todo nos apunta a lo mismo, una verdad absoluta. Oye, mira, en esto que hablamos tú dices algo, y esta es una frase que se repite mucho, y de hecho es la que yo creo. La Biblia tiene una sola verdad porque tiene un solo autor. Es Dios y Él no se contradice. Es decir, la Biblia se complementa. Por ende, tiene una sola interpretación. Pero el problema, puedo decirlo, que somos nosotros como seres humanos. Salvador de Lutri es, pues, para mí, yo podría llamarlo un historiador, pero también ya un erudito dentro del ámbito cristiano. Y él, hablando acerca de cómo ha ido cambiando el mundo en estos últimos siglos, empezó a hablar del capitalismo y empezó a hablar del socialismo, de ese marxismo, ¿verdad? Que se ha ido marcando como dos polos opuestos. Incluso hasta nuestra fecha, y aquí en el Ecuador donde nosotros vivimos, hemos pasado una disputa ideológica, ¿verdad? Que derecha y que izquierda. Y él menciona que ninguna ideología es mala, que ninguna ideología está equivocada. Los que hacen que esa sea equivocada son los hombres que creen una u otra ideología. ¿Qué quiero decir? Dios no se contradice. Tiene una sola verdad, una sola interpretación. Quien cambia eso somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que, como te decía antes, como Moisés no, Dios es quien se le revela a Moisés, y Moisés está predispuesto a encontrarse con Dios, pero no base su conciencia, no base lo que él quiere encontrar, sino bajo lo que Dios le está imponiendo, y Dios dice, yo soy. Cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que dejar quiénes somos nosotros y decirle, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y quién quieres que seamos nosotros? Eso nos ayudaría a nosotros, pues decir, a ver, yo puedo tener un conocimiento de Dios, puedo creer, saber quién es Dios, pero ¿quién es verdaderamente Dios? ¿Qué es lo que me dice la Biblia de Dios? Entonces, creo que tú coincides conmigo o lo ves desde otra perspectiva. Una sola verdad, una sola interpretación, pero lo que sí hay son diversas o diferentes aplicaciones. ¿Lo crees o cómo lo ves tú? Lo vemos desde el punto de vista de las predicaciones en muchos pastores. Podríamos ocupar, no sé, algún pasaje conocido, Corintios, cuando habla del amor, podríamos esto relacionarlo como la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Una iglesia muy, muy zafada, una iglesia muy dada a los lujos, o que es estaba una iglesia pervertida, muy pervertida. Ajá. Pero Pablo en un capítulo menciona el amor, y el amor todo lo vence. Podemos relacionar este amor hacia nuestro prójimo, o podríamos relacionar este amor hacia una pareja desde el punto de vista sentimental. Pero estas diferentes interpretaciones nos llevan a diferentes aplicaciones. Eso significa que estas aplicaciones son ocupadas por los pastores para diferentes temas. Como digo, podrían hablar para las parejas, podrían hablar para el amor que tienes para tus hijos, y en fin. Entonces sí, como dije, esto igual nos lleva a una interpretación, diferentes aplicaciones, pero una verdad absoluta. Mira, algo que yo siempre veo en la Biblia, y es eso que me han enseñado siempre, ir a la Biblia con ojos nuevos. Es como que desechas tu conocimiento que tú ya tienes preconcebido de la vida. Es decir, nosotros crecimos en un entorno que ya estamos estudiando escuela, estudiamos colegio, ahora estudiamos universidad. Y es como que nosotros vemos cómo el mundo va avanzando, cómo la sociedad está cada vez cambiante, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra estará presente. Los tiempos transcurren, hay diferentes circunstancias. Incluso nosotros hemos sido parte aquí en el Ecuador de ese cambio. Para mí, ahora que tengo 23 años, a cuando yo tenía 10 años, la vida es totalmente diferente. Pero lo que antes era aplicable en mi vida hace 15 años, sigue siendo aplicable para mí hoy. Pero de otra manera, es diferente. Por eso yo veo en la Biblia que dice el proverbista, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un niño tiene una concepción de la vida, tiene una forma de pensar, y un adulto ya tiene otra forma de pensar. Ahora, si hablamos de un padre con un hijo, los dos tienen diferentes perspectivas, pero yendo a la Biblia y encontrándose con el Señor, que es el autor que se les está revelando, puede hallar una aplicación muy práctica a un niño de 10 años como un erudito bíblico que ya tiene 50 años, 60 años. La Biblia está al alcance de todos.
Y para mí esa es la grandeza más grande de Dios, que nos da su palabra. Ahora, ya para cerrar esto, y si nosotros podríamos concluir algo, quisiera decir que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia nos muestra un propósito, y ese propósito es el de la redención de la humanidad. Nos habla al principio que fue creado todo, en el Génesis capítulo 1, en el capítulo 2, pero nos habla también de un final. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, y estos 4 versículos yo siempre los saco aparte, porque a partir del Génesis 3 al Apocalipsis 20 nos habla de algo, del pecado y sus consecuencias. ¿Y cuál es esa salida al pecado y a las consecuencias que nosotros tenemos? Jesucristo. Y es aquel a quien apunta la Biblia. Entonces, si nosotros queremos realmente encontrar un cambio, si queremos realmente encontrar a Dios, a quien tenemos que encontrar es a Jesús y aceptarle a Él. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esa conversación que Él tiene con su discípulo, que es Tomás, le está diciendo, mira, yo he pasado contigo mucho tiempo y aún así dices que no has visto a Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesucristo es la revelación más clara y evidente y está en la Biblia. Entonces, hay mucho que seguir conversando, Diego. Hay mucho que seguir hablando. Así que vamos a tener algunos invitados, vamos a adentrarnos en este conversatorio acerca del libro, de la Biblia. Así que, pues, no sé si puedes invitar a la gente que está escuchando, está viendo este podcast, a que también ellos puedan escribirnos. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Este es un espacio para verlo desde otra perspectiva, pero bajo la guía que el Señor nos da a través de su palabra. Queremos saber lo que piensan, queremos saber si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo, queremos saber que sepas que igual estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier duda, a cualquier crítica, y sobre todo queremos saber si estás de acuerdo, como ya te dije, y comenta, comparte, reacciona a lo que vayamos a seguir subiendo, porque vamos a hablar con varias personas, no solamente de nuestro ámbito, pero queremos saber de muchas personas que están fuera de lo que nosotros conocemos como círculo cristiano. Sin más, creo que terminamos este capítulo. Muchas gracias.